Luego de más de un siglo haciendo cine, Hollywood nos tiene acostumbrados a decenas de tropos y clichés que vemos película tras película. Y si bien la mayoría logramos identificarlos como algo meramente ficcional, a lo largo de la historia muchas de estas mentiras han quedado tan arraigadas en la mente popular que aún hay bastante gente que piensa que son ciertas. Es por eso que hoy repasaremos algunos de los engaños más típicos que Hollywood nos hizo creer en algún momento de nuestras vidas, o que incluso aún seguimos creyendo. Quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Número 7. Sin lugar a dudas, una de las mentiras más populares que el cine ha normalizado hasta el cansancio en las películas es el de los autos que explotan casi por cualquier cosa, algo así como los peces en Bob Esponja. Ya sea que se vuelquen, choquen o les disparen, los autos en el cine casi siempre terminan explotando como si todos estuvieran repletos de dinamita. Sí, la gasolina es inflamable, pero eso no significa que sea explosiva. Para que un auto explote necesitaría mezclarse con una proporción necesaria de aire y encenderse con una chispa, por lo que casi no hay oxígeno dentro, lo cual es bastante necesario para que se produzca una explosión. Así que en la vida real, si una bala atraviesa el tanque de gasolina, lo único que provocará es un agujero y que el combustible se derrame. Y de hecho sigue siendo muy poco probable que una bala genere la suficiente chispa para que se prenda en fuego. Así que, ¿qué se necesitaría para que un auto explote como en las películas? Primeramente, una mezcla correcta de aire y combustible. En segunda, una chispa lo suficientemente grande o de plano fuego directo en la gasolina. Y finalmente, un espacio confinado, ya que la explosión ocurre cuando los gases se acumulan en un lugar cerrado y se enciende de golpe. Número 6. Quizá una de las mentiras más grandes del cine estadounidense es precisamente el hecho de que ellos mismos se retratan como los grandes salvadores del mundo, cuando en la vida real, directa o indirectamente, los gringos han sido los causantes de muchas guerras, o por lo menos han intervenido para su propio beneficio. Uno de los ejemplos más claros que se ha retratado en decenas de películas a su conveniencia es la guerra de Vietnam, donde usualmente se retratan como los héroes cuando la realidad es que asesinaron a millones de civiles inocentes con bombardeos masivos y uso de armas químicas como el Agent Orange, que dejó secuelas graves en el país por décadas. Hicieron desplazamiento de poblaciones, así como la destrucción de sus ciudades, y para rematar su intervención ni siquiera resolvió el conflicto, y solo provocaron la muerte de más de 50,000 jóvenes soldados estadounidenses en vano. Reitero, lo irónico que es que los gringos siempre se retraten como los salvadores del mundo, cuando en la vida real no son capaces ni de contener un incendio forestal en su propio país. Eso tuvo que doler. Número 5. Otra de las mayores mentiras de Hollywood que se ha extendido a lo largo del mundo y se utiliza sobre todo tanto en películas y series de acción, así como de comedia, es el típico tropo en el que alguien deja inconsciente a otra persona con un golpe en la cabeza o con un apretón cerca del hombro. Y no solo eso, sino que la persona que queda inconsciente se levanta luego de algunos minutos como si nada. Primeramente, un golpe en la cabeza que es tan fuerte como para dejarte inconsciente provocaría una conmoción cerebral o de plano algo más grave. Segundo, mientras más dure inconsciente la persona, por ejemplo 2 minutos o más, aumenta la probabilidad de sufrir una hemorragia interna, lo que de no tratarse rápidamente podría terminar en daño cerebral permanente o incluso la muerte. Y aún si lograra levantarse luego de un par de minutos de estar inconsciente, ni aunque fuera Liam Neeson en su prime, podría continuar con sus actividades como si nada, ya que se despertaría con mareos, visión borrosa, vómitos y un dolor de cabeza tan intenso que hasta podría provocarle pérdida temporal de la memoria. Eso sí, no se pone a convulsionar. Ahora bien, la técnica de apretar cerca del cuello a una persona para que se desmaye existe en las artes marciales como el judo y el jiu-jitsu, y lo que sucede es que reducen el flujo de la sangre que va hacia el cerebro presionando las arterias carótidas, lo que de hacerse correctamente puede provocar un desmayo breve por falta de oxígeno en el cerebro. Sin embargo, este tipo de técnicas también vienen con consecuencias peligrosas, como daño grave a médulas, nervios, hematomas, fracturas y por supuesto hasta la muerte si la presión afecta el flujo sanguíneo hacia el cerebro demasiado tiempo, por lo que de nuevo, de ser aplicada a una persona, esta no podría despertarse y seguir como si nada, tal como lo muestran en muchas películas. Número 4.
Otro clásico de cualquier serie o película de ficción son los famosos hackeos en tiempo récord, donde un sujeto se sienta frente a una computadora, oprime un montón de teclas a lo loco, mientras escucha un montón de sonidos de booby bubop. ¿No es di bu bu bip? Y en cuestión de segundos dice la típica frase, estoy dentro. Primeramente, a un verdadero hacker le puede llevar semanas o hasta meses investigar el software, así como sus vulnerabilidades. Segundo, no basta con teclear rápido, ya que realmente se necesita encontrar un fallo específico en el software o la red, que muchas veces implica escribir códigos personalizados, hacer pruebas de penetración, además de múltiples intentos fallidos. Y finalmente, sistemas complicados como los de los bancos, gobiernos y grandes corporaciones tienen firewalls, autenticación multifactor, cifrado y monitoreo de intrusos, por lo que un simple script no sirve, así que los hackers reales deben evadir la detección, lo cual es lento y arriesgado, aparte de que cada acción puede dejar un rastro, activar alarmas o hasta bloquear cuentas. Me conecté directo a la cabeza del BNX, desencripté los discos lineares de SAS. Número 3. Otra gran mentira de Hollywood, usualmente utilizada en películas dramáticas, es cuando una persona despierta de un largo coma. Se suele mostrar que un familiar les habla, y luego este comienza a mover un dedo, despierta y todos felices. Lo vemos el siguiente día comiendo una carnita asada mientras suena música esperanzadora de fondo. Sin embargo, un coma no es cualquier cosa, ya que está muy lejos de ser simplemente un sueño profundo como comúnmente lo retratan. Para quedar en dicho estado, el cerebro debió haber sufrido una lesión interna grave, tener un tumor o hasta infecciones. Y por supuesto, según del tiempo en dicho estado dependerá la recuperación del afectado, el cual puede tardar meses o hasta años en rehabilitación, además de muy seguramente tener secuelas como dificultades motoras, del habla, así como pérdida de la memoria. Hey, you know who I am, right? You're my doctor. I'm your husband. Número 2. Algo típico que vemos hasta en las series de Nickelodeon es cuando una persona abre una cerradura en cuestión de segundos tan solo con la ayuda de un clip, un incaíble o hasta de una tarjeta de crédito. ¿Lo lograste? Intenté con el gancho de nuevo. No sé por qué siempre hacemos un solo intento. La realidad es que abrir cualquier tipo de cerradura requeriría de varios minutos o hasta horas, sobre todo tratándose de una persona inexperta en el tema, ya que las cerraduras modernas tienen mecanismos de alta seguridad, como pines antitaladro, discos giratorios o cerraduras electrónicas, además de que no cualquier ganzúa funciona con cualquier tipo de cerradura. Los cerrajeros suelen practicar bastante para aprender a sentir los pines y girar el cilindro correctamente, por lo que intentar abrir una cerradura sin experiencia podría forzarla hasta tal grado de romperla, dejar marcas o incluso bloquearla permanentemente. Por el otro lado, abrir cerraduras con tarjetas, como se ve en películas, es una tremenda exageración, ya que solo podría funcionar en puertas con pestillos simples, más no en cerraduras con cilindro de seguridad. En la vida real requeriría un ángulo exacto, fuerza controlada y muchísima paciencia para lograrlo. Y eso si la tarjeta no se rompe o daña el cerrojo. Y número 1. Un clásico de clásicos que vemos hasta en las telenovelas es el famoso silenciador, un dispositivo que se acopla al cañón de un arma de fuego para reducir el sonido del disparo al disminuir la velocidad y la presión de los gases de escape. Sin embargo, esto no significa que puedas dispararle a alguien en un hospital y nadie se vaya a dar cuenta. Y es que en la ficción siempre lo retratan como un... Pero en la vida real un silenciador únicamente reduce el ruido del disparo alrededor de un 30%, dependiendo del calibre y tipo de cartucho, por lo que al final del día el disparo de igual manera se podría escuchar hasta cientos de metros de distancia. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. No duden en comentarme aquí abajo qué otras mentiras de Hollywood recuerdan que sean muy distintas en la vida real. Ya saben que si el video les gustó pueden dejar su like, suscribirse y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima. Le mando un gran saludo a Sebastián y a Génesis, que nunca se pierden los videos de Ocurrencia TV. Y si a ti te gustaría que te contara una pregunta o te mandara saludos, ya sabes que puedes pedírmelos por mensaje directo en mi Instagram.